Buenas tardes, compañeros. Vamos a presentar nuestra presentación de la responsabilidad social y del desarrollo sustentable. A mí me tocó el tema de la contaminación ambiental, de sus orígenes, causas y efectos. Directamente los problemas que estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, daños en áreas verdes y todo eso, es directo de nuestras acciones, porque no hemos tenido el respeto que se le debe al medio ambiente. ¿Por qué pasa esto? Pasa porque nosotros, como tal, sobreexplotamos y no dejamos que se vuelvan a recuperar los recursos naturales que nos proporciona, pues, el medio ambiente, que como tal los recursos naturales son los que usamos para todo lo que usamos hoy en día, que son lo que es ropa, muebles, automóviles, nada más que también hay lo que es recursos artificiales, que si bien eso se puede producir más rápido, también llevan una parte de recursos naturales. Los recursos naturales supone que no debemos de sobreexplotarlos tanto en nuestra generación, porque de por sí ahorita ya estamos careciendo de esos recursos, y lo que le vamos a dejar a las generaciones futuras ya no va a ser tantos recursos, ¿no? También esto afecta directamente a los cambios climáticos, como la reducción de la biodiversidad. ¿Qué causa estas manifestaciones en todo el mundo? Lo que son los cambios globales, que son debido a nuestras acciones, y a desastres naturales, o ambas también. La contaminación del aire. Este problema lo hemos tenido desde que la humanidad, en pocas palabras, descubrió el fuego. ¿Por qué el fuego? Bueno, al nosotros quemar una leña o quemar carbón, liberamos gases nocivos, que son como el dióxido de carbono y gases de nitrógeno, que no me acuerdo muy bien cuáles eran. También el origen de la contaminación moderna del aire remonta desde el siglo XVII y adivinen cuál revolución, o bueno, si están viendo, ¿va? La revolución industrial. Debido a la industrialización y a que se empezó a usar bastante las máquinas, las empresas necesitaban energía que la sacaban de plantas de energía, obviamente, y las plantas de energía usaban recursos, combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, que al quemarlos, bueno, pues sacaban la energía, pero todo eso, todos los gases que producían los aventaban directamente hacia el aire. Otra cosa es que a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, el humo y cenizas provocadas por las plantas de energía empezó a ser un gran problema para la salud pública. ¿Por qué? Porque se empezó a hacer muy grande la demanda de los automóviles, por todo lo del petróleo, la gasolina y todo eso, ¿no? Y hubo unos grandes problemas de salud en lo que es la Ciudad de México, Los Ángeles y la Ciudad de Londres, por este problema de los autos. Fuentes de contaminación del aire de origen natural, bueno, pues son los volcanes, plantas de descomposición, lo que son suelos, mar, y tornados, fuegos forestales. Bueno, fuegos forestales, pues ya saben, la madera, pues sí, avienta unos gases tóxicos hacia el medio ambiente. Tornados, pues los tornados son agresivos y en pocas palabras es viento que sopla demasiado fuerte y atrae bastantes cosas. Esto hace que levante bastante tierra, bastantes cosas, y las libere pues bastante alto, y lo que por donde pase ahí va dejando puro polvo. Lo que son las plantas
Bueno, pues no sé si algunos hayan escuchado que algunas plantas liberan esporas o directamente cuando hay polen, las temporadas de polen que todos andan estornudando, que traen alergias. También eso, que esas son plantas naturales. Ahora, las plantas de descomposición, bueno, esas son no estoy muy seguro, pero esas avientan lo que es metano, CH4 y sulfuro de hidrógeno, H2S, que son gases que también liberan al aire, ¿va? El suelo, pues bueno, pues el suelo pues está bien sucio siempre, lo que es virus y polvo, normal. Luego, el mar avienta, bueno, partículas de sal, porque en sí, pues el mar no es sucio, pero pues también hay vida en el mar. Y pues si llegara a haber suciedad, pues es la que nosotros les aventamos cuando pues hacemos embarcaciones y todo eso. También los volcanes, bueno, pues los volcanes ya saben todos que pues cuando están activos y están pues los activos, ¿va? Que avientan compuestos de azufre, lo que es dióxido de azufre, disulfuro de carbono y sulfuro de hidrógeno, y pues más partículas dañinas para los que estén en esa zona. Ahora, el índice de calidad del aire y sistemas de monitoreo ambiental. ¿Qué es el índice de calidad del aire? Y el ICA es un indicador que permite informar de la calidad de vida y qué tan contaminada está la zona en donde vives. ¿Quién ha escuchado en los anuncios, mayormente del gobierno, que presumen que Monterrey o el estado de Nuevo León es el estado con más empresas o más industrialización de México? Levanta la mano. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues está bien bonito, se escucha chido, ¿sí o no? Que sea el estado con más industrialización de México. Se escucha acá potente. Pero lo que están haciendo también es presumir que somos los que más contaminan. Porque al ser, bueno, literal la uni está al lado de lo que es Ternium, que cada año pues muchos estudiantes se quejan porque en sí Ternium... ¿Tienes una duda, compañero? No, también un problema es que siento que la industria está muy concentrada, ¿no? Podría ser porque, sí, o sea, por ejemplo, aquí estamos en el centro de la ciudad y donde queda es una industria, pero podría estar en puntos específicos para reducir la contaminación. Eso también podría ser un punto clave para, bueno, pues para disminuir un poquito la energía, pero yo creo que a lo mejor estaría bien, va, pero también puede que llegara a afectar a más gente, como dices tú. Está compactada lo que es la industrialización en una zona donde hay bastantes empresas, y al distribuirlas podríamos llegar a afectar a más gente que pues a lo mejor no se está afectando tanto en eso de que dices tú que pues también cuentan las empresas, pero a lo mejor también pues se podría mejorar al buscar alternativas para no hacer tanta contaminación. El índice de calidad de vida fue puesto en marcha en Europa a través de la Agencia Europea del Medio Ambiente, que fue en el año 2017 cuando se implantó dicho índice de calidad del aire, con el objetivo de que los ciudadanos europeos pudieran consultar la calidad del aire. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún familiar o directamente ustedes han sentido como el aire pesado o bastante pues contaminado? ¿Cuántos de ustedes han despertado en la mañana y piensan que es neblina, pero está, o sea, todo como si estuviera empolvado, como si alguien hubiera aventado desde el aire un montón de tierra? ¿Cuántos de ustedes? ¿Ya ven? Sí, pues, bueno, pues es por eso mismo que muchas veces muchas empresas ya están agarrando de irse más como por las montañas, los cerros. Todo lo que va a ser la contaminación va a caer justo al centro, que pues va a terminar, o bueno, sí, se va a dispersar, pero pues va a llegar a más áreas de todo el estado. Y pues sí, hay que reducir más eso. ¿Cómo
se calcula la calidad del aire, del índice el índice de calidad del aire. El índice de calidad del aire muestra la situación en materia de la calidad del aire a nivel de cada estación, basándose en 5 contaminantes: el ozono, las partículas de materia suspendida, que sería todo, pues, la contaminación, el humo y pues todo lo que sueltan las empresas, mayores a 2.5 milímetros y menores a 10 milímetros, que sería partes por millón 2.5 y partes por millón 10. El monóxido de carbono y el dióxido de azufre, también el óxido de nitrógeno y el plomo. Yo les voy a hablar de los efectos contaminantes atmosféricos. Los problemas de contaminación relacionados con la atmósfera son muy complejos, ya que se llegan a dividir en 3, en locales, regionales y globales. Y también se dividen en primarios y secundarios. Estos son porque provocan muchas reacciones a nuestro mal, pero en distintas cantidades. Como ya expliqué, se tienen 3 tipos: las locales, las regionales y las globales. En las locales tenemos lo que es la contaminación del aire y del agua, que nos afectan a nuestra salud. En las regionales son las sustancias que llegan a durar días o semanas en el ambiente, y estos dañan más que nada los cultivos, que a largo plazo nos terminan afectando a nosotros. Y por último tenemos la escala global, que son aquellas que duran meses o incluso miles de años y generan problemas que pueden tener efecto en un continente o incluso en todo el planeta. Los efectos a nivel local son los contaminantes criterios. En la actualidad, como tal, no tenemos un número exacto de cuántos contaminantes existen, pero sí tenemos los más comunes en la zona urbana. Estos se identificaron ya que la calidad del aire disminuyó mucho, así como del agua. También se mencionó que en la zona urbana se utilizan los contaminantes criterios, que poseen efectos nocivos para nuestra salud. De acuerdo con los niveles oficiales según la NOM, los materiales particulados y el ozono son los que mayor daño nos hacen. En la siguiente tabla veremos como tal cuáles son los materiales y las sustancias que más nos afectan y por qué y cómo. Tenemos el monóxido de carbono, que son las emisiones de los autos, de las chimeneas o los humos de cigarro, entre otros. Y estos nos afectan a nuestros pulmones a llegar a tener enfermedades, ya sea como bronquitis o incluso cáncer de pulmón. El material particulado son los vehículos que normalmente utilizan motores de diésel o la industria, así como la combustión de carbón mineral. Todo esto nos afecta porque nos exponemos a esto sin saberlo, y es el mayor productor de cáncer pulmonar, porque hay muchas personas que se quejan de que no consumen cigarros o no están cerca de personas que son fumadoras y aún así llegan a tener cáncer pulmonar, es por el material particulado. También tenemos el dióxido de azufre. Se da por la quema de combustibles fósiles, las plantas generadoras de electricidad y procesos industriales. Esta provoca irritación en las vías respiratorias y es más tóxico en presencia del material físico que en el aire. Tenemos los óxidos de nitrógeno, que son la quema de combustibles fósiles, tanto en fuentes fijas como en los automóviles. Provoca irritación en las vías respiratorias y se transforma en la atmósfera en un ácido nítrico. El ozono tiene reacciones químicas y fotoquímicas entre los compuestos orgánicos volátiles y los óxidos de nitrógeno en presencia de luz solar. La irritación de las vías respiratorias es uno de los efectos y también puede agravar enfermedades que una persona ya tenga, como bronquitis y asma. A nivel local también tenemos la contaminación del aire en interiores. Esto se da porque a veces las personas consumen productos de limpieza con mucha regularidad y al estar en un lugar encerrado, todos esos gases tóxicos se quedan ahí.
Otros contaminantes importantes son el tabaco y el radón, el gas natural que no tiene color ni olor, y todos estos pueden causar cáncer. A nivel regional tenemos la lluvia ácida. La lluvia ácida es un problema ambiental que se origina cuando los gases contaminantes como el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno son liberados en la atmósfera, principalmente por la quema de combustibles fósiles. Estos gases pueden quedarse en la atmósfera y viajar durante días y a largas distancias, pero de igual manera pueden ser depositados en el suelo, entonces afecta de muchas maneras. La lluvia ácida afecta a varios factores como son las plantas, el suelo, los cuerpos de agua, el medio urbano y el patrimonio cultural. A las plantas, la lluvia ácida daña las hojas y las partes verdes. Esto debilita el crecimiento y hace que sea más tardado o que la planta sea de mala calidad. En el suelo, aumenta la acidez y ocasiona la pérdida esencial de los nutrientes que necesitan estas mismas plantas. Entonces es un ciclo vicioso porque afecta a la planta como tal, sus hojas y sus raíces que ella echó y la tierra en la cual estaban. En los cuerpos de agua como los ríos, lagos y arroyos afectan a los organismos como peces, crustáceos y algas, lo que altera su reproducción y su ciclo de vida. También puede provocar enfermedades y afectar a otros seres vivos si esta agua se llega a consumir. En el medio urbano provoca la corrosión de metales, piedras y materiales de construcción. ¿No se han fijado que hay veces que el concreto se desgasta mucho por la lluvia? Muchas veces es porque llega a tener lluvia ácida. Y al patrimonio cultural, la lluvia ácida llega a desgastar lo que son las estatuas o los monumentos y se llegan a deshacer. Y tenemos efectos a nivel global, como lo es el agotamiento de la capa de ozono. El agotamiento de la capa de ozono es un problema ambiental global que está relacionado con la disminución del ozono en la estratosfera. El ozono es una molécula formada por 3 átomos de oxígeno, distinta al oxígeno que respiramos, y aunque el nivel cercano puede ser irritante, en la parte alta de la atmósfera cumple con una función esencial. La capa de ozono nos protege de los rayos ultravioleta o UV que provienen del sol, y cada vez que esta capa se va desgastando, el sol empieza a ser más fuerte en el planeta y se llega a sobrecalentar más. Además, el ozono permite el paso de ciertas radiaciones solares que son necesarias para la vida, como aquellas que favorecen la fotosíntesis, el proceso fundamental para las plantas, y que constituyen la cadena alimenticia. En conjunto, la capa de ozono es esencial para mantener el equilibrio de la vida en el planeta, y su deterioro tiene consecuencias tanto en la salud humana como en los ecosistemas. Efectos en nivel global. Cambios en el sistema climático. El cambio climático está asociado mucho al cambio que ocurre en las condiciones geológicas, o sea, atmosféricas y ecológicas. Desde que la Tierra a sus inicios siempre se ha mostrado un cambio climático, pero después del siglo XVIII, cuando comenzó la industria, aumentó y ahora se está culpando al ser humano. Lo que es la definición de cambio climático va más como el cambio originado por el ser humano, o también se le podría decir calentamiento global, pero la definición para la más natural es variabilidad natural, que eso es dependiendo, o sea, quitando al ser humano, que es lo que antes pasaba, ¿no? Con el cambio climático, pues es obvio, ¿no? Creo que todos nos hemos notado que cada año se hace más caliente el clima, o sea, hace menos frío. Y dicen que entre 1990 y 2100 va a aumentar un 0.09 a 5.8 grados más o menos.
También no nada más afecta al clima, sino también puede ser también lo que aumenta del mar, que podría aumentar de 0.09 a 0.88 metros. También puede incrementar mucho más las enfermedades infecciosas, que puede ser el dengue o la malaria. Por la temperatura aumentan los animales contagiosos. El fenómeno invernadero es un fenómeno natural que ha estado presente desde el momento que se formó la atmósfera y ha contribuido de forma significativa al desarrollo de la vida sobre la Tierra. Sin embargo, las actividades humanas han propiciado un aumento significativo de la concentración de Hale con dióxido de carbono. Actividades antropogénicas como la deforestación y sobre todo la quema de combustibles fósiles incrementa la presencia de este gas en el aire. La concentración de CO2 en la atmósfera se ha incrementado un 31% desde 1750, lo cual esta relación con el incremento de la temperatura media del planeta es un mismo periodo. En la siguiente tabla nos muestran las tres categorías que es radioactivamente activo, químicamente activo y físicamente activo. En radioactivamente activo puede estar en el H2O, CO2, el CH4, que por ejemplo como características tienen el efecto climático directo, absorben y emiten radiación infrarroja. En la química puede estar el CO, el NO y el NO2, que como característica tiene el efecto climático indirecto a través de reacciones químicas de las atmósferas. En las físicas nada más tenemos el dióxido de azufre como ejemplo, y una de sus características es participar en la formación de aerosoles refrescantes y núcleos de condensación de nubes. La única forma de frenar la modificación del clima es reducir drásticamente las emisiones de los gases de efecto invernadero, como el CO2. Es necesario presionar a los gobiernos y empresas mundiales para que reduzcan la emisión del CO2. En este sentido, el 11 de diciembre de 1997 se aprobó el texto del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en el cual los países industriales se comprometen a ejecutar un conjunto de medidas para reducir los gases de efecto invernadero, el cual entró en vigencia el 16 de febrero de 2005, después de la ratificación por parte de Rusia el 18 de noviembre del 2004. Escenarios de calentamiento global. La metodología empleada por la Constitución de escenarios varía de acuerdo con el propósito de la evaluación. Por muchos años, los escenarios se han sido utilizados para gobiernos en los ámbitos empresarios y militares como base para la planeación estratégica. Estos escenarios socioeconómicos proporcionan un marco para el pensamiento estructural, cómo se puede revelar el futuro. Por ejemplo, escenarios que pueden referirse puede ser ilustrar el cambio climático en términos de presencia climática, proyección de las consecuencias potenciales del cambio climático, por ejemplo, estimar el cambio futuro de la vegetación natural e identificar especies de riesgo, planeación estratégica entre los riesgos de incremento del nivel del mar y las inundaciones,
políticas y controles de las emisiones. Los escenarios del posible clima futuros son derivados de los escenarios de posibles emisiones futuras de los gases del efecto invernadero, los cuales se utilizarán en modelos climáticos como elementos introductivos, cálculos, proyectos climáticos. Cualquier descripción posible del clima futuro dependerá de su suposición sobre la emisión de los gases de efectos invernaderos. Se dividen en A1, A2, B1 y B2. Son posibles casos que puede pasar en el futuro. No son de que pues seguros, pero pues, es lo que nosotros sospechamos que podría pasar. En el A1 describe un mundo futuro con un rápido crecimiento económico, una población mundial que alcanza su máximo a mediados del siglo y disminuyendo posteriormente, y la rápida introducción de tecnologías nuevas y más eficientes. En el A2 describe un mundo muy heterogéneo. El tema subyacente en el autosuficiente y la percepción de las identidades locales. En el B1 describe un mundo convergente con la misma población mundial que alcanza su máximo a medida del siglo y disminuye posteriormente. En el B2 describe un mundo en el que predomina la solución locales a la sostenibilidad económica, social y ambiental. Bueno, ahora viene mi tema, que sería la contaminación del agua y gestión gobernanza hídrica. Bueno, hoy en día las ciudades han crecido bastante, por ello consumimos cada vez más agua. Por ello también nos quedamos cada vez con menos agua para ser utilizada en procesos básicos como consumirla, tanto para la industria, agricultura o uso personal. También la calidad del agua se disminuye conforme vamos usándola porque normalmente no la aprovechamos muy bien. Bueno, prácticamente el agua es un recurso limitado, pero que gracias a su gran abundancia parece que es ilimitado, ya que normalmente las personas piensan que, bueno, como 3 partes del planeta, al menos de su superficie, son agua, pues lo más normal de pensar es que nos sobra el agua, pero no es tanto así, gracias a la contaminación que producimos en el agua y bueno, así va yendo desperdiciándose el agua potable o dulce que queda. Otra de las razones es porque el agua salada es la que predomina, que no se puede usar para muchas cosas. Bueno, la gestión integrada de recursos hídricos, GIRH, prácticamente es un programa que busca para el 2030 poder reducir el uso de agua, mejorar la limpieza de esta y la eficiencia y todo lo que tenga que ver con ello. Por ello, hay 5 niveles, que sería a nivel nacional, que como dice es para una nación entera, por ejemplo México, entonces que sería que trata de practicarse en el país. Luego sería la cuenca, que las cuencas prácticamente son como mares pero más pequeños. El acuífero, que son zonas donde abunda bastante agua, normalmente dulce, y que casi siempre son de las zonas más vulnerables gracias a que se tienden de llenar de bastante basura, contaminación. La local, que se refiere a donde se vive, por ejemplo, si hay un río cerca, que sería para limpiar el río. Y transfronterizo, que como dice es entre 2 o más países en sus fronteras, por ejemplo el río Colorado en México. Bueno, aquí hay una tabla que dice los porcentajes que se tienen pues para la clasificación de países. Está alto y muy alto. Muy alto tiene cerca del 4% y alto del 15%. El alto sería una puntuación de 71 a 90 y el muy alto de 90 a 100, que significa lo bien que está gestionada el agua en estos lugares. Normalmente para el plan 2030 ya tendrían casi completo o directamente completo pues la gestión ecológica del agua. Luego estarían los medio altos, que son del 21% y su puntuación es del 51 a 70. Estos normalmente no deberían de alcanzar o no podrían alcanzar la del 2030, pero si se esfuerzan un poco más
o cambiando una que otra ley podrían llegarlo a hacer sin muchas dificultades. Después están la medio baja, bajo y muy bajo, que sería 41, 19 y menos de 1% respectivamente en la cantidad de países que la tienen. Luego entonces que su puntuación sería de medio bajo de 31 a 50, de bajo de 11 a 30 y muy bajo de menos de 10 o 10. En estos no van a alcanzar el plan 2030, o al menos que por alguna razón decidan cambiar totalmente sus leyes y apoyar completamente al plan, lo cual es poco probable que suceda porque estos países tienden a tener mal desarrollo económico, social, político, etc. Normalmente son países como de África o Oriente Medio. Como ven, el medio bajo es en donde están la mayoría de países, incluyendo gran parte de Latinoamérica. Esto es porque normalmente la mayoría de países no tienen recursos disponibles para poder cumplir con los planes requeridos. El estrés hídrico. Bueno, el estrés hídrico prácticamente sería la cantidad de agua que se gasta conforme a la cantidad de agua que se recupera. Aproximadamente por año se debería de gastar el 10% del agua de un lugar de agua. Más de eso ya sería vaciarlo para que no se pueda reponer. Ese 10% es porque se repone en ese año un 10% aproximado de cada lugar con agua. Luego el cuadro muestra la insuficiencia que hay de agua. La escasez normal sería menos de 1.700 metros cúbicos de agua por habitante al año. Luego la escasez más grave, severa, sería de menos de 1.000 metros cúbicos al año, y la escasez absoluta sería 500 metros cúbicos al año. Luego entonces la extracción de agua disponible, que sería prácticamente lo que se extrae, que sería sin estrés, o sea que se va a reponer fácilmente 10%, luego moderado menos del 20% a 10%, luego estaría medio alto entre 20 y 40% y severo superior al 40%. Ejemplo de esto podría ser Monterrey, que comúnmente, bueno, aún sigue pasando, no mucho, pero bueno, antes, hace unos años pasaba más, que prácticamente las presas estaban totalmente vacías, que se tenía de las sequías más severas posibles y un consumo humano muy bajo o muy por debajo de lo que se debería de tener. Bueno, causas del estrés hídrico. Sería disminución de reservas. Esto sería que las reservas se disminuyan gracias a uso humano, o sea, expansión urbana también. El impacto de la deforestación. Esto es gracias a que se destruyen lugares donde se puede reponer el agua fácilmente. Luego la demanda agrícola, que es de los que más gasta agua en los recursos humanos que tenemos. Luego también está la pérdida de calidad de agua, que como dice sería contaminación de tantos acuíferos, ríos, mares, incluso de la tierra, y que el agua se filtre por ella y se contamine así. También, por ejemplo, con el uso excesivo de abonos y pesticidas, que eso es lo que pasaría. Como se pone en la tierra, entonces cuando la riegan, el agua se filtra y llega hasta otros lugares donde ya toda el agua que está ahí se contamina. Luego, seguridad hídrica, transformación hidrográfica. Prácticamente sobre la seguridad hídrica es lo que nos asegura tener suficiente agua, para hacerlo en pocas palabras. Luego sería en desencadenantes y retos. Los retos serían lo que nos opone a lograr objetivos o aprovechar el agua, que sería la escasez de agua, pues por consumo o porque es muy seco el lugar, el conflicto por agua o el deterioro ambiental, porque si se deteriora el ambiente normalmente hay menos agua, y el conflicto por ella serían guerras que normalmente se pueden causar por recursos como el agua. Luego desencadenantes, demografía, que se refiere al crecimiento urbano muy desmedido o más de lo que debería de ser para la cantidad de agua que se tiene. Luego producción alimentaria, como ya había dicho, la agricultura demanda mucha agua, al igual que la ganadería, gracias a que el agua que se usa casi siempre no se puede reaprovechar de forma correcta. La energía, esto aunque sea normalmente poco común o no se hable mucho, la generación de energía demanda bastante agua. Por ejemplo, la energía nuclear usa agua para refrigerar sus reactores. Sin el agua prácticamente los reactores podrían explotar y causar una catástrofe.
Gracias a esto se usa agua normalmente de los mares para extraerla y luego sacarla. El problema es que como la temperatura es muy alta, puede cambiar el clima de un ecosistema entero a largo plazo. Luego hay cambios climáticos, como ya habían dicho mis compañeras. Entonces el cambio climático afecta, como se calienta el agua, se pueden deteriorar ecosistemas o se pueden expandir a otros lugares que no deberían de estar. Luego, gestión eficiente del agua. Bueno, esto básicamente es no saber cómo usar el agua. Un ejemplo, abrir la llave y dejarla abierta todo el tiempo y no cerrarla hasta que termines de hacer algo que no tenías por qué abrir la llave por mucho tiempo. Bueno, principales problemas asociados con el uso del agua. Prácticamente en los últimos 100 años el consumo de agua se ha aumentado aproximadamente 6 veces. O sea que aproximadamente el 1% del agua se usa cada vez más cada año. O sea que el crecimiento aumenta cada año un 1%. Y ese 1% ahora aumenta como el 100% del siguiente año y se aumenta un 1% más, haciendo que se multiplique de forma masiva el uso del agua. Luego, entonces, ¿cómo se distribuye el uso del agua en la humanidad? Es 70% agricultura, el 20% industria y 10% el uso doméstico. La industria gasta mucho más que el uso doméstico, aunque nos hagan creer que nosotros somos más relevantes que la industria en general, lo cual no es cierto, porque simplemente no usamos tanta agua. Urbanización y expansión de las ciudades. Bueno, como se venía diciendo, la población gasta bastante agua. Un 10% no es mucha en términos generales, pero sí es bastante relevante. Para el 2050 la población va a ser aproximadamente de 10.000 millones de personas y 6.500 millones de personas van a ser de zonas urbanas. O sea, las personas de zonas urbanas consumen más agua por su estilo de vida, lo cual eso provoca gran escasez. Gracias a eso, muchos países van a tener problemas con el agua. No van a ser los países desarrollados, puesto que estos ya tienen una tasa de nacimientos ya estable y la población no crece o incluso disminuye. Esto va a ser en países más pobres, donde gracias a que el crecimiento urbano es mucho mayor y sigue siendo igual de acelerado que hace varios años, entonces van a aumentar la población de forma tan descomunal hasta que las ciudades se queden sin agua. Ejemplo, de nuevo, Monterrey o la Ciudad de México, que como su crecimiento ha sido tan acelerado en los últimos años, entonces se quedan sin agua constantemente. Bueno, contaminación del agua en consumo por el consumo de zonas urbanas. Esto, relacionado con lo anterior, sería que no solo que se use el agua en zonas urbanas, sino que también se contamina en zonas urbanas. Por ello, normalmente la cantidad de agua no se aprovecha bien gracias a que se contamina mucho. El agua residual es de los mayores problemas, gracias a que no hay métodos tan eficientes de tratarla. Ejemplo, el agua que usamos cuando vamos al baño normalmente se llena de desperdicios bastante tóxicos para el ambiente y también de bastantes patógenos, haciendo que no sea bastante utilizable para otros usos. Se quedan como aguas negras y no se puede hacer mucho. También muchas veces las empresas o el mismo gobierno pone al mar prácticamente toda el agua contaminada, haciendo de que no se contaminen ecosistemas enteros y siendo bastante negativo porque la vida no se puede generar ahí en esos lugares. Bueno, para la contaminación del agua en zonas urbanas está este cuadro que muestran los principales contaminantes del agua. De los más contaminantes serían los metales pesados. Los metales pesados, por ejemplo, el plomo o el cadmio, causan cáncer, pueden causarlo, son agentes cancerígenos y son desechos de la industria. Luego compuestos orgánicos, que son desechos normalmente de industria química o agroquímica, los cuales, como se ponen en la tierra, se filtra el agua y también tienden a ser a veces cancerígenos, afectan la salud y, bueno, más cosas negativas como deteriorar el ambiente o evitar que ciertas especies crezcan en ciertos lugares. Luego, derivados del petróleo. Las plantas petroleras casi siempre están en el mar, haciendo que se haya un derrame y se contamine todo el agua. Tienden a dejar el área sin oxígeno gracias a que pues, no puede haber oxígeno en el petróleo como si lo hay en el agua. Luego entonces detergentes, que se usan principalmente
puede ser uso doméstico. Ejemplo, vamos a decir que usas fabuloso, lo pones para trapear en el agua. Entonces, ¿qué haces con esa agua? No la reutilizas porque ya está sucia, así que la tiras al drenaje. Igualmente no se puede utilizar y pasa lo mismo. Aparte de ser tóxico, evita que el agua tenga suficiente oxígeno para el resto de la vida. Luego serían organismos patógenos, que se pueden causar principalmente por uso de hospitales, gracias a que los hospitales generan basura con bastantes contaminantes patógenos, bacterias, virus o lo que sea. Entonces tienen que tirarlo. Si se tira bien, entonces no pasa nada, pero si hay un descuido, entonces puede contaminarse zonas de agua, por ejemplo con cólera, y las personas que beben de esa agua puede darle enfermedades como disentería o diarrea, también otras infecciones estomacales. Isótopos radiactivos. Estos serían por hospitales que en las radiografías o también en tratamientos contra el cáncer se usa la radiación para matar células cancerosas. El problema es que hay veces cuando ya los isótopos se vuelven inestables y tienen que tirarlos. Lo mismo pasa en centrales nucleares. Las centrales nucleares, como dice su nombre, usan isótopos altamente radiactivos y potentes, pero termina su vida útil, ya no son utilizables, así que ya los tienden a tirar. Normalmente es en lugares protegidos, pero a veces se puede filtrar en el agua y causar más contaminación. Luego, sólidos suspendidos, o sea, basura. Si tiras una bolsa de papitas a cualquier lugar, entonces luego las calles se van a inundar cuando haya lluvia, principalmente porque el drenaje no está tan hecho para soportar basura, sino para el agua. Se inunda la zona, arrastra toda la basura, se la lleva a un río, al mar y se contamina. Casi siempre estos no son peligrosos per se, a excepción de los microplásticos, pero pueden llevar otros contaminantes de los que ya se han mencionado antes. Pues ya terminamos, compañeros. Muchas gracias por poner atención.